al ponente Alfredo Roldán, director de la Red Nacional Parquesoft Community H2O Social, con el tema Experiencias de emprendimiento en Parquesoft Colombia. Por favor, señor Alfredo Roldán, para que continúe. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las personas presentes. Muchas gracias por este espacio. Creo que tenemos poco tiempo, entonces voy a ser lo más sucinto posible. Bueno, muchas gracias de nuevo. Yo me encuentro en la ciudad de Cali, Colombia. Hace más de 20 años creamos una organización que se llama Parquesoft y tenemos alrededor de 14 sedes a nivel nacional y hemos logrado apoyar a construir diferentes sedes alrededor de ciencia y tecnología en diferentes partes del mundo. Como se darán cuenta, pues como yo vivo en la montaña, pues llueve mucho. En este momento está haciendo algo de tempestad, entonces no se preocupen que tengo el plan B por si nos llegamos a desconectar. Ok, entonces yo sí le pediría que me puedan permitir compartir pantalla para poder mostrar algo de lo que nosotros hemos venido haciendo alrededor de los procesos tecnológicos y lo rural, ¿cierto? Pues entendiendo que el marco del escenario esta tarde nos habla alrededor del tema que tiene que ver con la tecnología orientada hacia las áreas del campo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que hemos venido haciendo, ¿cómo hago para darle continuidad? Aquí ya. Nosotros lo que hemos venido haciendo es creando espacios para que se puedan desarrollar proyectos nuevos alrededor de diferentes temas. Entonces, la primera es con relación al campo, es el de sumar conocimiento y experiencia en emprendimiento TIC y orientarlo a las necesidades y a los requerimientos actuales del campo. Como bien lo decías tú, ahora alrededor de industrias como la 4.0 y estas otras, pues que son de alta importancia para esos propósitos. En ese orden de ideas, pues nosotros lo que hicimos fue que sumamos, ¿cierto? Elementos tan fundamentales como considerar cuáles eran las necesidades del campesino. Entonces, la primera, pues, es la que tenga el control sobre los diferentes momentos del ciclo agrario. Es muy importante revisar los procesos desde la tecnología cuando uno va a insertarse en cualquier modelo productivo. En ese caso, pues, nosotros estábamos insertándonos o nos hemos insertado en el modelo productivo campesino. Entonces, donde nosotros primero visualizamos los modelos de preproducción, producción, cosecha. La parte más compleja que es la logística, la planificación, la distribución, que es uno de los cuellos de botella más importantes que nosotros hemos logrado identificar no solamente en Colombia, sino en América Latina, el almacenamiento, el procesamiento, ¿cierto? Entendiendo procesamiento por múltiples elementos y el acopio y la clasificación y empacado. Entonces, ¿cómo teniendo en cuenta estos elementos, nosotros podríamos plantear una solución no tecnológica, sino de marco tecnológico? Por eso se llaman ecosistemas lo que nosotros desarrollamos, o sea, espacios o ambientes físicos donde nosotros desarrollamos no solamente tecnología, sino ciencia alrededor de las necesidades y los requerimientos propios del agro, en este caso. Entonces, en ese orden de ideas, pues concebimos desde el punto de vista de la metodología What If, qué pasaría si el comprador pudiera hacer un monitoreo de la producción, entendiendo que la gran mayoría de la producción en el agro es de características prepago. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues a través de diferentes sistemas desarrollados en el Parquesoft Agro, pues nosotros lo que definimos es tareas y tecnologías. Entonces, por ejemplo, tecnologías basadas en drónica o tecnologías basadas en estándares de electrónica puestos en piso para que capturen cierta información. Esa información se la envíen tanto al campesino como a la compañía o a la empresa que ha comprado la producción con anticipación. Por ejemplo, el campesino sepa realmente cuántas plantas tiene el lote
que el comprador también sepa realmente cuántas plantas hay en los lotes para poder así entender la dinámica de mercado y que los campesinos no vayan a sufrir porque están dependiendo de una cosecha más amplia o porque definitivamente tuvieron que decir que tenían una cosecha más amplia o en caso tal de que sufran algunas de las plantas alguna dificultad en el crecimiento o en la producción, pues nosotros desde etapa temprana sepamos qué es lo que está pasando. ¿Y qué pasaría si el cultivo es ideal para su área geográfica? Esta es una situación que nosotros hemos identificado y es que vemos o llegamos a lugares en el campo, no solamente en Colombia, sino en otros países, donde encontramos personas produciendo o campesinos produciendo cultivos que no son apropiados para las tierras. Entonces, desde la ciencia y la tecnología que nosotros aplicamos, lo que hacemos es que, eh, definimos realmente cuál es el pH de la tierra, cuál es la perpendicularidad solar, cuáles son los grados realmente de inclinación que tiene la tierra para poder la planta ser plantada, bueno, las dificultades que tienen los minerales de la zona, la pluviometría, el viento, si es catabático, abático, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la producción de un cultivo cualquiera que sea. Estamos hablando de plátano, estamos hablando de soja, estamos hablando de maíz, estamos hablando de cacao, estamos hablando de pepinos, estamos hablando de hierbas medicinales, estamos hablando de cualquier tipo de cultivo porque lo primero que hace el campesino, pues por una práctica tradicional de muchos años, es cultivar lo mismo de siempre en las mismas cantidades, pero realmente es muy posible que las plantas sean pequeñas, es porque definitivamente ese producto no es para esa condición de clima o para esa condición de tierra. Regularmente aquí más es el tema de la tierra. Entonces, es muy importante para nosotros tener en cuenta dichos elementos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el campesino pudiera tener métricas en temas de inocuidad, pH del suelo, estados de los suelos, variables de los ambientes, precipitaciones, presiones atmosféricas, niveles de agua, niveles de alcohol en los alimentos donde se apliquen? Porque entendamos, por ejemplo, que cuando hay producción de frutos, sí, la gran mayoría de los frutos tienen alcohol, eso se le llaman fenoles y dependiendo de los fenoles, pues estos tienen una capacidad o una oportunidad en el mercado. Igual sucede con los fenoles en el café, bueno, whatever. Aquí hay una serie de cosas que nosotros lo que hacemos es que a través de desarrollos tecnológicos hacemos todo lo posible por brindarle servicios y oportunidades a los campesinos. Hicimos una simbiosis, ¿no? Porque aquí no es el que más sepa, aquí es el que menos sepa realmente. Entonces, el campesino tiene un amplio conocimiento en su área, ¿cierto? En su reconocimiento, en su producción, en su sociedad, en su marco igual tecnológico, porque ellos utilizan unas tecnologías ancestrales también. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder acoplar este modelo tecnológico a esos componentes sociales sin nosotros tener que ser invasivos con ellos y nosotros tampoco ser agresivos con ellos y nosotros tampoco llegar en posiciones superiores a ellos, entendiendo que ellos llevan mucho más años que nosotros en la Tierra y nosotros simplemente somos unas personas que están apareciendo con un conocimiento nuevo, pero tenemos que ponerlos al mismo nivel porque si no la posibilidad de desarrollar el proyecto sería muy poca. Bueno, ¿qué pasaría si se sumara la producción micro para hacer macro negociaciones? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros hemos logrado concebir en algunas de las localidades, por ejemplo, en el eje cafetero, donde nosotros hicimos las pruebas, fue lograr las microproducciones, o sea, los pequeños lotes, y convertirlos en un solo lote para hacer una macroproducción y poder nosotros monitorear no solamente un lote productivo, sino el de los pequeños productores para que ellos así tuvieran mejor calidad y, por ejemplo, reducción en costos de agroinsumos y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la capacidad económica que ellos tienen muchas veces para comprar. Entonces es mucho más sencillo comprar una tonelada para 10 o 12 pequeñas fincas que un solo productor tenga que ir a comprar una tonelada que jamás se la va a consumir. Entonces eso hace unos modelos allí bastante interesantes alrededor de los procesos sociales productivos. ¿Y qué tal si los jóvenes campesinos tuvieran un ingreso superior a los 3 salarios mínimos legales por trabajar en sus propias tierras con cultivos legales?
Eso nos parte a nosotros por una razón, porque ustedes saben muy bien que nosotros somos un país productor de coca. Entonces, nos exige el que nosotros tengamos que salir en estos momentos a encontrar unos nuevos modelos productivos, y las formas productivas en este momento tienen que ser integradas con elementos de ciencia y tecnología, y si no vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo las mismas condiciones de suelo, las mismas condiciones productivas, y vamos a tener unos campesinos en unas condiciones económicas bastante deplorables, y esa es la búsqueda nuestra, el que ellos primero se queden en el campo, no perdamos más campesinos en el campo, y más bien lo que hagamos es que a los nuevos jóvenes que viven en el campo, que van al colegio, que van a la universidad, por favor se regresen de nuevo a la tierra y pueden utilizar la tecnología como esa excusa social para poderle dar continuidad al campo. Ya sé que me queda poco tiempo. La transversalidad de la tecnología, ¿cierto? Cómo la tecnología nos puede llevar a nosotros eh, esa oportunidad de entender que existe tecnología para el agua, para el agro, para las semillas, para una cantidad de cosas. Entonces, cómo esa tecnología nosotros la podemos tener transversal con respecto al agro, y entonces hacer lo que llaman las abejas la polinización cruzada. Entonces, cómo cruzo yo cierta información que es propia al campo, ¿cierto? Con cierta información que es importante para la tecnología. ¿Qué tal si las familias campesinas, además de cubrir la seguridad alimentaria, pudieron hacer trueque entre ellas y vender muy bien sus excedentes? Entonces, lo que se hizo fue que se desarrolló un modelo social que nos permite a nosotros lo que sobra de la producción, ¿cierto? Ver si entre ellos mismos pueden intercambiar, o si definitivamente podemos encontrar en el mercado pequeñas tiendas o centros de venta de productos de forma urbana que les puedan comprar a un mejor precio a ellos estas pequeñas producciones que les son el sobrante de las macro que nosotros ya hemos conseguido para que eso suceda. Pues cuando uno dice eso es porque nosotros hicimos alianza con más de 25 grandes superficies en Colombia para que todos los productos que nosotros estemos trabajando con los campesinos en nuestro proyecto puedan, como son referenciados, son etiquetados, tienen una trazabilidad y tienen una denominación de origen desde lo tecnológico, pues es mucho más sencillo para ellos. Es lo que hablábamos ahora, si los pequeños productores pueden comprar insumos en el colectivo, eso lo decíamos, es por una razón muy sencilla, porque lo que hacemos nosotros es que al mapear grandes zonas, pero por pequeños productores, nos permite a nosotros conseguir mejores insumos o conseguir insumos para poderlos redistribuir entre ellos a unos costos muy bajos, y que pues impactan la economía de los mismos productores. Y si los campesinos se bancarizaran, entonces pudiéramos cambiar el paradigma. Entonces hicimos un proyecto muy interesante basándonos en la basura, y entonces lo que hicimos fue que logramos crear un modelo de banco basándonos en la basura, perdón, se soltó algo de acá, basándonos en la basura. Entonces creamos un modelo de banca donde a través de la basura lo que se hace es que basura que se trae, pues basura que se convierte en dinero, esa basura se convierte, esta persona, el campesino, lleva basura de diferente tipo, nosotros la recogemos, esa basura se vende se desarrollan unos procesos con eso, eso se vende, y a él se le va creando una cuenta bancaria con un banco establecido del país, en este caso se llama Vivienda, y ese banco lo que hace es que les da a ellos una tarjeta, y esa tarjeta permite que ellos tengan acceso a la banca, y por allí se les pueda pagar, o por allí se les puedan hacer todo lo que tiene que ver con la banca. Y bueno, estas y otras múltiples utopías son las que nosotros queremos o estamos abordando desde Parquesoft Rural, donde la tecnología es la catapulta para dinamizar el campo. Y pues con la gente del campo, ¿no? Porque no queremos ir a meter allá simplemente ingenieros, sino gente que tenga ese conocimiento. Y bueno, y la experiencia nuestra, pues que es hace más de 20 años en toda América Latina, nos permite a nosotros hablar de emprendimiento TI en Colombia y en América Latina pues con mucha propiedad realmente. Y pues basándonos en esa experiencia, pues nosotros es lo que hemos venido trabajando. Pues ¿cuál es la importancia? Pues es que nosotros, la importancia para nosotros se radica en esta parte que está aquí, y es que el último censo realizado en Colombia dice que el 6,3%, ¿cierto?, del área Colombia pues está disperso, está desorganizado, y eso equivale a
7.115.000 hectáreas. Eso es demasiada tierra, ¿cierto? Y pues es necesario nosotros empezar a hacer trazabilidad de cultivo, bueno, una cantidad de cosas alrededor de la tecnología que aparecen allí y que mejora las oportunidades y las conveniencias de nuestros campesinos. Nuestro impacto, ¿cierto? Nosotros queremos poder impactar una comunidad bastante interesante de campesinos en Colombia, también mejorar el PIB de estos y buscarles un mercado tanto local como internacional, o eso es lo que hemos venido haciendo con ellos. Y pues la magnitud es poder en los próximos 5 años, que es lo que venimos haciendo desde el 2015 al 2008, nosotros ya vamos por el 0,3% de esas regiones, o sea que en este momento tenemos un mapeo de aproximadamente unas 250.000 hectáreas. Eso indica que pues ahí vamos haciendo la tarea de a poco, pero pues tienen que entender que son 7,5 millones de hectáreas y eso no se hace de la noche a la mañana, hay que hacer un trabajo social interesante. No solamente la tecnología es la que resuelve, también la antropología resuelve y eso es lo que ha hecho que nosotros en la actualidad pues estemos en lo que estamos en este momento. Eso son, la aplicación inicial pues es por 3 años, es lo que nosotros venimos haciendo. Estamos haciendo un piloto y ese piloto es en un municipio, en un departamento que se llama Quindío, que es una zona cafetera nuestra. Pues son unas veredas, hay varias veredas allí incluidas y pues el objetivo nuestro es haber desarrollado a la fecha 25 nuevos emprendimientos de carácter rural agro. Eso para nosotros, pues cualquiera dirá, uy, tan poquito en tan poco tiempo. Sí y no, porque realmente hacer innovación en el agro o hacer emprendimientos agrotecnológicos o de agroinnovación no es tan sencillo, se requiere, vuelvo y repito, se requieren 3 elementos fundamentales. Uno, un conocimiento previo de la zona, o sea, una sociología rural, un conocimiento de la geografía, o sea que hay que hacer un levantamiento muy importante sobre todo lo que se va a hacer allí, todo lo que va a pasar allá. Un proceso participativo por parte de las comunidades o los campesinos que quieren formar parte de este proceso y este proyecto. Y 3, perdón, un compromiso de participación igualmente por los emprendedores que quieren participar en el proyecto de construcción de tecnologías para mejorar las condiciones del agro. Eso es pues lo que nosotros hemos venido aplicando en los últimos 5 años en temas de ciencia, tecnología e innovación, en modelos productivos, uno, y en ecosistemas productivos, que esto es muy importante y que hay que tenerlo en cuenta, que es que nosotros somos como una especie de incubadora agro, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante que hay que tener en cuenta, que no es que nosotros hagamos única y exclusivamente tecnología para el agro, nosotros hacemos tecnología para muchas otras cosas, pero este es un componente que nos hemos dedicado al agro. En este momento, por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo una investigación para todo el tema que tiene que ver con aguas residuales campesinas, o sea, todas las aguas grises o aguas negras que los campesinos botan a las quebradas. Nosotros en este momento estamos desarrollando unos medios filtrantes para que ellos esa agua la puedan reutilizar en temas de agro, uno, y 2, estamos desarrollando unas tecnologías que son algoritmia y electrónica para saber con exactitud qué tipo de contaminantes es que ellos están en este momento arrojando a los ríos. ¿Eso para qué? Para nosotros poder tener una trazabilidad y saber muy bien qué tipo de filtros usar, cómo usarlos, en qué momento cambiarlos. Bueno, todo lo que tiene que ver con toda una tarea de trazabilidad de una cosa tan importante en el agro como es el agro. Entonces creo que ya me tomé el tiempo que es o todavía puedo seguir hablando. El moderador me dirá, porque creo que eran 30 minutos y creo que ya me los consumí todos. ¿Aló? ¿Hola? Hola. Hola. No sé. Hola. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí te escuchamos, Alfredo, un gusto. Ok. Saluda Héctor Rivelo, ¿cómo estás? Hola, Héctor, ¿cómo vas? Ya los tiempos, por ahí estuvimos algún momento. Muy bien, estamos
jóvenes ahí organizando. Creo que hay una ronda de preguntas, pero yo creo que tienes no sé, ahí Walter, no sé, los moderadores, por favor. Eh, Público presente, buenas tardes. Quien les habla, Jonathan Ortega, estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad ESPC de Santo Domingo. Yo me permitiré realizar las preguntas a nuestro ponente del tema experiencias en emprendimiento en el Parque SOP, Colombia. La primera pregunta es la siguiente. Sí. Ya. Dice, al momento de querer aplicar una solución tecnológica, los campesinos no están retraídos por las dudas. Si es así, ¿cómo le podemos capacitar al campesino para que acepte estas soluciones? Bueno, a mí esta pregunta es sumamente importante, ¿cierto? Porque pues nosotros no partimos de la tecnología, nosotros partimos desde la antropología. Entonces, ¿cuál es el imaginario común y corriente? El imaginario normal es, un ingeniero desarrolla una tecnología y va y le dice al campesino, usted tiene que usar eso. Nosotros lo hacemos al revés. Nosotros vamos donde el campesino y le preguntamos, venga, ¿qué es lo que hay que solucionar? ¿Cómo se debe solucionar y de qué manera se debe solucionar? Entonces él se sienta con nosotros y casi que construimos en conjunto la solución. Entonces, cuando él se ve involucrado en el proceso, para él es mucho más sencillo poder formar parte del mismo. Mientras tanto, no lo va a hacer. Mientras tanto, si tú vienes y le dices, mira, para controlar la roya, tú tienes que usar esta aplicación, él ya sabe controlar la roya hace muchos años. Mas, sin embargo, si yo le digo, hombre, venga, pues vamos a ver cómo se controla la roya. Entonces, él me enseña cómo se controla la roya y yo le digo, si tecnológicamente lo hiciéramos de esta forma, ¿vos qué opinás? Porque es que resulta que hay una vaina que se llama apropiación tecnológica y la apropiación no la hace quien desarrolla la tecnología. La apropiación tecnológica la realiza es quien consume la tecnología. Vamos a dar un ejemplo de apropiación tecnológica. Todas las personas, en Colombia existen 76 millones de celulares, en Colombia, 76 millones de estas cosas. Son 50 millones de habitantes, indica que más o menos debemos tener 2,1 y 2,2 celulares por casa. Pero cuando tú vas y le preguntas a las personas cuál es la apropiación tecnológica de su teléfono, la apropiación tecnológica de su teléfono son 4 variables no más. La primera, recibir llamadas. La segunda, hacer llamadas. La tercera, hablar pendejadas por WhatsApp y mandar pendejadas por WhatsApp. Y de esto tenés 35 soluciones alrededor de un aparato o 35 oportunidades alrededor de un aparato. Y mira, por ejemplo, la apropiación social de esa tecnología tan básica como, y tan intromisiva como es la tecnología celular, hasta el momento no se ha logrado llegar. Entonces, lo que hacemos nosotros es primero hacer un trabajo alrededor de la sociología del lugar, la antropología del lugar, y llegar en las mismas condiciones en que se encuentra el campesino. El campesino pueda que no sepa de tecnología y nosotros no sabemos nada de la tierra, entonces lo que tenemos que hacer es llegarnos a equiparar, porque pues el man lleva 50 años en la tierra y vos llevas 5 años en la universidad. Ese man te lleva una maestría y 2 doctorados por encima de tierra, que vos no sabes de eso. En cambio, cuando uno junta esos dos saberes, en la medida en que se juntan los saberes, es de la única forma que definitivamente hay apropiación. Mientras tanto, no la hay. Me puedo quedar todo el día contándoles por una razón, porque yo soy humanista. Yo llevo más de 35 años en ciencia y tecnología, pero mi formación, de hecho, acabo de terminar una cosa que se llama antropología digital. O sea, todo el proceso antropológico digital. Eso es una maestría que se hace fuera del país, no se hace aquí. Aquí en América Latina no existe eso. Entonces, el asunto aquí es en eso, ¿por qué fallan realmente? Porque se piensan desde lo urbano y no se piensan desde lo rural. Y lo rural tiene unos comportamientos, unas dialécticas que definitivamente tienen que provenir de allá, no pueden provenir de nosotros realmente. Espero le haya quedado dada la respuesta a la persona. Muchísimas gracias por la respuesta. Procedemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el reto principal con referencia a los microproductores
y las principales dificultades en la implementación de mencionadas actividades de producción. Perdón, espérate que no. ¿Cuál es? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál Sí, sería, dale. cuál ¿Cuál sería sería? el principal con referencia a los microproductores y las principales dificultades en la implementación de mencionadas actividades de producción? Bueno, aquí hay dos cosas muy complejas. La primera es las capacidades de comunicación que hayan en la zona, uno, ¿cierto? O sea, si uno dice, yo voy a desarrollar un proyecto o un proceso tecnológico que esté en capacidad de brindarle mejoras a los productores para que ellos puedan llegar a los consumidores, yo tengo que hacer un proyecto mucho más holístico. O sea, yo no puedo simplemente pensar en la tecnología de software, sino que también tengo que entender todo el modelo social que hay alrededor de eso. Cómo compran ellos, de qué manera lo venden, cómo es el transporte, cuánto les cobra, quién les cobra, por qué les cobra. Todo ese proceso lo tengo que entender para poder yo después decir, bueno, cuáles son las dificultades que voy a encontrar en el proyecto y cómo esas dificultades las tengo yo que ir resolviendo. Les voy a contar una historia. ¿Cómo lo hicimos nosotros, por ejemplo, con el tema de la leche en la vereda donde yo vivo? Pues fue muy simple. Eh, lo que hacía la gente era que simplemente sacaba o sea, aquí le llaman tinas, que son unas vasijas en metal donde meten la leche y la leche la cierran así. Ellos salían a la carretera, pasaba una camioneta y se las llevaba y les pagaba cualquier cosa por eso. Entonces hablamos con una de las compañías productoras de lácteos más importantes del país, ¿cierto? Y le dijimos, venga, hicimos un análisis de cuántos municipios y cuántas veredas a menos de 40 kilómetros estaban del punto donde nosotros deseábamos poner el proyecto. Hicimos el análisis y pusimos 2 centros de acopio. Esos 2 centros de acopio están en capacidad de recibir el lácteo, ponerlos en un proceso de conservación durante 24 horas, de manera tal que eso nos da el tiempo para que venga el carro tanque, o sea, el camión que recoge la leche y que se los paga a unas mejores condiciones al productor ya de subproductos del lácteo. Entonces, ven cómo primero nosotros hicimos un análisis, primero uno tiene que mirar las cosas desde arriba y hacer el plano, porque la tecnología per se no resuelve, la tecnología per se ayuda y colabora. Y eso es una cosa que nosotros, pues llevamos 20 años en el asunto, entonces hemos entendido que tienes que hacer un trabajo de muchos elementos, ¿sí? De coordinar con muchos elementos para poder dar realmente la solución que espera esa zona campesina. Muchísimas gracias por la respuesta. Me voy a permitir hacer la última pregunta. Dale, sí. Eh, ¿Qué debemos hacer para transferir el modelo Parquesoft a la SPC de Santo Domingo? Pues llevamos aproximadamente desde el 2012 tratando de hacerlo y no hemos podido. Entonces, pues ya es ya no está en mí realmente, ya queda en ustedes. Yo le voy a contestar a una persona que se llama Fernando Peñafiel que pregunta, buenas tardes, ¿qué tan importante es la agricultura inteligente? Mire, la agricultura toda la vida ha sido inteligente, toda la vida ha sido inteligente, toda. ¿Por qué? Pues porque los seres que practican la agricultura son seres inteligentes, los campesinos son extremadamente inteligentes. La inteligencia no se mide simplemente en porque nosotros saquemos 4,5, 4,9 o 5 en un examen parcial. La inteligencia se mide en la capacidad que tiene el ser humano para resolver una problemática y nada como los campesinos porque resuelven una problemática del alimento. Póngase usted a pensar, ¿qué hubiera pasado si si no hubiesen campesinos en medio de esta pandemia? Pues habríamos muerto de hambre muchos en el mundo. Entonces, yo no es que crea en una agricultura inteligente. Yo lo que creo es que nosotros podemos aplicar componentes de inteligencia distinta, ¿cierto? Como la robótica, la analítica de los datos, todo ese tipo de cosas que nosotros que estamos en tecnología sabemos para mejorar las condiciones de producción, ¿sí? O sea que yo sé que eso es un formalismo que últimamente le han dado al tema de la agricultura inteligente. Más sin embargo, ¿cierto? Pues uno tiene que ser muy inteligente para darse cuenta, por ejemplo, que en este momento está lloviendo
Y si yo pongo una de mis antenas con componentes electrónicos afuera para medir pluviometría, por ejemplo, pues tengo que tener cerca de ella un pararrayos por una razón muy sencilla, porque tú sabes que la electrónica atrae cualquier cosa y me puede destruir las antenitas que yo tengo puestas. Entonces, mire, por ejemplo, cómo uno tiene que yo diría que antes de hablar de qué, de agricultura inteligente, podríamos hablar de una agricultura tecnificada, ¿cierto? De mejor forma. Y así sería como más cercano al campesino, porque como al campesino toda la vida le han dicho que no es inteligente. Entonces, claro, los manes por eso rechazan muchas veces eso. Mire cómo es el fonema, ¿no? Cómo es la misma semántica. Entonces, yo siempre parto desde la antropología, y la antropología es muy sencilla. Entonces cuando uno llega a hablar con el campesino, uno no puede hablar con el campesino como cuando yo hablo contigo, ¿sí? Uno tiene que bajarse al mismo nivel de él para poder entender y poder uno, mejor dicho, llegar a las mismas condiciones en que él está. Yo se los digo porque yo tengo una finca y trabajo con un campesino y el campesino es mi amigo. Antes que ser mi empleado o alguna cosa, somos amigos. Y cuando vamos a sembrar, hay momentos donde yo intervengo, ¿cierto? Pero hay momentos donde yo le digo, no, él me dice, venga, hay que hacerlo así. Yo digo, pues sí, hagámoslo así. Y tiene sus resultados. Entonces, pues es eso, es un proceso dialéctico, diría yo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué Queremos, dice? Sí. queremos agradecer al señor Alfredo Roldán por tan valiosa participación en este magno evento que da realce al mismo. Reitero nuestro agradecimiento, deseándole éxitos en sus labores diarias y será hasta una próxima oportunidad con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por este espacio y bueno, pues Héctor, espero que algún día nos podamos ver apenas Me pongo, aparezca. no me pongo, ¿verdad? Apenas aparezcan ¿Me los pongo? aviones otra vez. Sí, Alfredo, muchas gracias. Bueno, me voy a permitir Ay, tomar no, entiendo. una palabra nada más, Anita. Agradecerle a Alfredo, tuve el honor de estar por Parquesop con Pablo en el año 2006-2007. Y bueno, Dime como ver aquí, con Pablo seguimos trabajando, seguimos impulsando. Ahora yo estoy en la sede Santo Domingo. agroindustria, ¿de qué era? Y bueno, este es un evento que han organizado los estudiantes. Fue parte del Coptech, que también tuve el gusto de asistir a una de tus charlas. Y bueno, los estudiantes están tomando, como decimos, es la nueva generación y tienen todo nuestro apoyo para seguir impulsando estas actividades. Algo que está en deuda es justamente los modelos. Lo tenemos muy presente, mi estimado Alfredo. Y Sí, esperamos continuar contigo, claro. sí, además que lo tienen todo para hacerlo, ¿no? Ustedes son un país con unas capacidades bastante interesantes, no tienen las dificultades que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos unas condiciones de violencia que en ocasiones nos hacen pensar mucho. Y bueno, ustedes tienen un país sano, un país joven, un país con todos los climas, con, con un centro de investigación tan grande como Yachay, por ejemplo. Entonces yo digo que ustedes como país tienen una posibilidad muy grande, extremadamente grande, y creo que y son un agente representativo de muchas cosas. Yo a ustedes los monitoreo mucho porque, por ejemplo, el mejor cacao del mundo lo están produciendo ustedes. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que ese cacao tenga otras cosas, por ejemplo? O esas variedades de plátano y esas variedades de banano que ustedes tienen, que son únicas en el mundo. Hay dos variedades que son únicas en el mundo, ecuatoriana. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso pueda tener otro tipo de cosas? ¿Ves? Entonces, Así de es. ahí en adelante hay una cantidad de elementos y el agro de ustedes es un agro que tiene muchas posibilidades y muchas probabilidades. Entonces, ahí hay una gran beta de oro para que ustedes puedan explotar. Y vuelvo y repito, lo más importante es poderle generar a los muchachos y a los jóvenes y a cualquiera, ¿no? No solamente los jóvenes de espíritu y de mente, los espacios ecosistémicos que estén en capacidad de permitir que ese tipo de cosas se desarrollen. Creo que la Escuela Politécnica lo puede hacer. Lo puede hacer de manera muy tranquila y muy próspera, diría yo. Así es, y en la zona que estamos, Alfredo, es agroindustrial de potencia, la zona de Santo Domingo.
Es un trópico húmedo bastante. Lo conozco, lo conozco, Y lo hay conozco muy bastante bien. oportunidad. Bueno, ya Conozco, nos tomado un tiempito, no sé si los moderadores nos dejan seguir, no sé si está listo el siguiente conferencista. Y muchas gracias, Alfredo, nuevamente. Ha sido un honor a ustedes saludarte. muchísimas gracias, de verdad que siempre ha sido para mí un honor poder apoyar todo lo que venga del Ecuador, pues por razones obvias, ¿no? Tengo grandes amigos allá, logré hacer muchas cosas allá. Cuando tuve mi compañía de tecnología, que aún tengo, pues tuve muchos clientes allí, bueno, y hicimos muchos intercambios de conocimiento, de tecnología, y hemos hecho cosas que nos han permitido desarrollar oportunidades en doble vía. Y bueno, tenemos grandes amigos que todos los días, de hecho, yo soy jurado del MIT y me encanta cuando me llegan proyectos de los jóvenes ecuatorianos, porque me siento como muy orgulloso de saber que no solamente tengo que evaluar personas de Francia o de Inglaterra o de los mismos Estados Unidos, sino que eh, tengo la posibilidad de poder ver eh, jóvenes de aquí enseguida en mi casa, en Ecuador, que están presentando proyectos bastante interesantes. Entonces uno dice, hey, y estamos hablando pues de MIT, no estamos hablando de cualquier universidad. Entonces uno dice, hey, qué bien, porque me gusta eso que está llegando. De hecho, esta semana tuve que evaluar 2 proyectos ecuatorianos que son fantásticos, muy, muy buenos. Qué belleza, unos chicos muy, muy buenos. Y bueno, uno dice, qué orgullo saber que, saber que hay personas haciendo cosas muy importantes y sobre todo jóvenes haciendo cosas muy importantes en tu país. Entonces, esa es la cuestión. Muchas Muy gracias, bien. Alfredo. No Pues sé si ya estaremos. está listo el otro, ¿Cómo está? el otro